Catequesis del Papa Francisco en audiencia general del miércoles 25 de agosto de 2021. Aula Pablo VI. Lectura dramatizada de la traducción al español. Hermanos y hermanas, buenos días. La carta a los Gálatas informa de un hecho bastante sorprendente. Como hemos escuchado, Pablo dice que hizo una corrección a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía, porque su comportamiento no fue bueno. ¿Qué había sucedido tan grave para obligar a Pablo a dirigirse en términos duros incluso a Pedro? Quizá Pablo ha exagerado. ¿Ha dejado demasiado espacio a su carácter sin saber contenerse? Veremos que no es así, sino que una vez más está en juego la relación entre la ley y la libertad. Y debemos volver sobre esto muchas veces. Escribiendo a los Gálatas, Pablo menciona a propósito este episodio que había sucedido en Antioquía años antes. Pretende recordar a los cristianos de esas comunidades que no deben absolutamente escuchar a los que predican la necesidad de circuncidarse y, por tanto, caer bajo la ley con todas sus prescripciones. Recordemos que son estos predicadores fundamentalistas que llegaron allí y crearon confusión. Y también quitaron la paz a esa comunidad. Objeto de la crítica hacia Pedro era su comportamiento en la participación en la mesa. Porque a un judío la ley le prohibía comer con los no judíos. Pero el mismo Pedro, en otra circunstancia, había ido a Cesarea, a la casa del centurión Cornelio, incluso sabiendo que transgredía la ley. Y entonces afirmó: me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Hechos 10:28. Y una vez que volvió a Jerusalén, los cristianos circuncisos, fieles a la ley mosaica, reprocharon a Pedro este comportamiento suyo. Pero él se justificó diciendo: me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Hechos 11, de 16 a 17. Recordemos que el Espíritu Santo vino en ese momento a la casa de Cornelio cuando Pedro fue allí. Pues un hecho similar había sucedido también en Antioquía en presencia de Pablo. Primero, Pedro estaba a la mesa sin ninguna dificultad con los cristianos venidos del paganismo. Pero, cuando llegaron a la ciudad algunos cristianos circuncisos de Jerusalén, los que venían del judaísmo, entonces ya no lo hizo para no incurrir en sus críticas. Este es el error. Estaba más atento a las críticas, a quedar bien. Y esto es grave a los ojos de Pablo. También porque Pedro era imitado por otros discípulos. El primero de todos, Bernabé, que junto con Pablo había evangelizado precisamente a los Gálatas. Gálatas 2:13. Así que, sin quererlo
Pedro, con esa forma de actuar, un poco así, un poco acá, no claro, no transparente, creaba de hecho una división injusta en la comunidad. Yo soy puro, yo voy en esta línea, yo debo ir así, porque esto no se puede. Y Pablo, en su reproche, y aquí está el núcleo del problema, utiliza un término que permite entrar en el fondo de su reacción. Hipocresía. Gálatas 2:13. Esta es una palabra que volverá muchas veces. Hipocresía. Creo que todos nosotros sabemos qué significa. La observancia de la ley por parte de los cristianos llevaba a este comportamiento hipócrita, que el apóstol pretende combatir con fuerza y convicción. Pablo era recto. Tenía sus defectos, muchos. Su carácter era terrible, pero era recto. ¿Y qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos, atento con ese, que es un hipócrita, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la hipocresía? Se puede decir que es miedo de la verdad. La hipocresía tiene miedo de la verdad. Se prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Es como maquillarse el alma, como maquillarse en las actitudes, como maquillarse en la forma de actuar. No es la verdad. Tengo miedo de proceder como yo soy y me maquillo con estas actitudes. Y fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad. Y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. Fingir te lleva a esto, a las medias verdades. Y las medias verdades son una farsa, porque la verdad es verdad o no es verdad. Pero las medias verdades son esta forma de actuar no verdadera. Se prefiere, como he dicho, fingir en vez de ser uno mismo. Y fingir impide esa valentía de decir abiertamente la verdad. Y así se escapa de la obligación, y esto es un mandamiento, de decir siempre la verdad, decirla donde sea, y decirla a pesar de todo. Y en un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la hipocresía. Esa sonrisa que no viene del corazón. Ese buscar estar bien con todos, pero con nadie. En la Biblia se encuentran diferentes ejemplos en los que se combate la hipocresía. Un bonito testimonio para combatir la hipocresía es el del viejo Eleazar, a quien se le pedía que fingiera que comía carne sacrificada a las divinidades paganas para salvar su vida. Fingir que la comía, pero no la comía. O fingir que comía la carne de cerdo, pero sus amigos le habían preparado otra. Pero ese hombre, con temor de Dios, respondió: porque a nuestra edad no es digno fingir. No sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa, y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Segunda Macabeos 6, del 24 al 25. ¡Honesto! No entra en el camino de la hipocresía.
Qué bonita página sobre la que reflexionar para alejarse de la hipocresía. Y también los evangelios narran diferentes situaciones en las que Jesús reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos en el exterior, pero dentro están llenos de falsedad y de iniquidad. Mateo 23, del 13 al 29. Si tenéis un poco de tiempo hoy, tomad el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y ved cuántas veces Jesús dice: ¡hipócritas! 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 Y desvela qué es la hipocresía. El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en el rostro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto no es capaz de amar verdaderamente. Un hipócrita no sabe amar. Se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de demostrar con transparencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar ser amigos con los colegas, mientras la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Y particularmente detestable es la hipocresía en la Iglesia. Y lamentablemente existe la hipocresía en la Iglesia. Y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras del Señor. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5:37. Hermanos y hermanas, pensemos hoy en lo que Pablo condena y que Jesús condena. La hipocresía. Y no tengamos miedo de ser sinceros, de decir la verdad, de escuchar la verdad, de confirmarnos con la verdad. Así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera que no sea la verdad significa poner en peligro la unidad en la Iglesia, por la cual el Señor mismo ha rezado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Ayer en Tokio dieron inicio a los Juegos Paralímpicos. Envío mi saludo a los atletas y les doy las gracias porque ofrecen a todos un testimonio de esperanza y de valentía. Ellos, de hecho, manifiestan cómo el compromiso deportivo ayuda a superar dificultades aparentemente insuperables.